El mundo que viene se llena de ciencia, y es que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que la ciencia es lo único que nos puede sacar de esta. Hoy recibimos a Lluís Serra, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el portavoz, una de las voces importantes para ayudarnos a conocer cómo se estaba combatiendo la pandemia en Canarias. Con Magdalena Piñeiro hablaremos de su activismo contra la gordofobia, un término que ella inventó y que nunca imaginó que iba a llegar tan lejos y que iba a ayudar tanto como lo está haciendo. Y nos llenaremos de música para hablar del festival de música más importante de Canarias, La Gran Cita, que este año se ha visto aplazada pero no del todo. Festival de Música de Canarias con actividades en paralelo y con las que nos van a esperar a partir de julio. De todo eso hablaremos con su director, Jorge Perdigón. Todas esas conversaciones nos esperan aquí, en El Mundo que Viene. Puede que la presente pandemia quede marcada como el momento en el que por fin empezamos a escuchar a la ciencia y a dejar, por regla general, que sean los científicos quienes nos marquen las instrucciones a seguir en esta compleja situación. Solo cabe cruzar los dedos para que no se nos olvide el papel de la ciencia en otros retos inmediatos como el del cambio climático. Hoy recibimos a Lluís Serra, portavoz del comité científico que asesora al gobierno canario en la lucha contra el virus. También conoceremos, de la mano de Jorge Perdigón, los detalles del paralelo que el Festival Internacional de Música de Canarias se ha sacado de la manga para hacer más llevadera la espera de las multitudinarias citas culturales. Y charlaremos con la activista y escritora Magdalena Piñeiro, que un feliz día decidió crear desde Canarias el movimiento Stop Gordofobia, que ha dado voz y orgullo a miles de personas de todo el mundo. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Hola Lluís, ¿qué tal? Estupendamente, Sergio. Mejor que nunca. Sí, pues me alegra que lo digas, porque cuando se estudia epidemiología, que forma parte de tu formación, claro, se estudia en base a determinadas cosas que suceden, porque era una especialidad que por supuesto tenía trabajo y cosas que hacer, pero bajo determinados supuestos. El supuesto que hemos vivido ahora, que no conocíamos en nuestro periodo vital, esto de una pandemia global vinculada además al tipo de movilidad que tenemos y a una sociedad, a una economía mayormente capitalista, este supuesto nos lo hemos inventado ahora a la hora de saber cómo se va actuando. Habrían teorías epidemiológicas que se pueden aplicar, pero otras yo creo que no las hemos inventado este año, ¿no? Hemos vivido experiencias que en el primer mundo son excepcionales, que ocurren cada muchas décadas, pero que en cambio en el tercer mundo son muy frecuentes, ¿no? De alguna forma nos hemos visto vulnerables, del mismo modo que se ve vulnerable muchas sociedades en el tercer mundo, ¿no? Y nos hemos visto que ya no somos tan poderosos y que de alguna forma un simple virus es capaz de cambiar toda nuestra vida, todo nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar. Salen los temores, salen los miedos y salen también las cosas buenas. También hemos aprendido, por ejemplo, dentro de cosillas que no estaban en los libros, era cómo se desconfina un país, ¿no? Sí. Me llamaba la atención, por ejemplo, cuando salía el comité científico, de la mano también del presidente del gobierno, y presentaba el plan de Canarias, que luego desde el ministerio dijeron, bueno, un momentito, déjennos a nosotros, ¿no? Pero al final se presentó algo a nivel nacional
que no era muy diferente al plan de Canarias. A mí me ha asombrado ver a tantos científicos de un lado y de otro que al final acababa llegando a conclusiones parecidas, ¿o es que tomaron nota de lo que dijeron ustedes también? Sí, bueno, en realidad en esto sucede como en cualquier cosa. Si eres capaz de vivirla 2 veces, de la segunda has aprendido todo lo que estuviste aprendiendo en la primera vez, ¿no? Tiene que haber una respuesta adecuada a cada, digamos, región, a cada población, ¿no? Y esto es lo que en la primera oleada, por decirlo así, no supimos hacer y aplicamos una fórmula para todos, este lockdown tan severo, y que, bueno, que ahora sabemos que no sería necesario en un momento actual aplicarlo para todo el país. Y el desconfinamiento fue un ejercicio un poco de tantear cómo podíamos volver a la normalidad, entre comillas, de una forma progresiva, sin despertar la ira del virus, ¿no? Se utilizó la fórmula canaria mayormente, aplicada en distintos contextos, pero quizá algunas comunidades no estaban preparadas todavía para el desconfinamiento, ¿no? Del mismo modo, pues porque tenían cifras mucho más elevadas y por tanto deberían de haber esperado a lograr una actividad más normal, ¿no? La llamada nueva normalidad, uno de esos términos que nos llegaron, ¿no? Así como en una renovación forzada de vocabulario. ¿Qué te parece, Luis? ¿Te gusta? Yo creo que todos queremos una normalidad como antes, ¿no? Volver un poco a tener una vida parecida a la de antes, pero yo creo que nunca será exactamente igual. Y si es exactamente igual, entonces no nos habrá servido de nada y volveremos a tener un problema similar dentro de algunos años, ¿no? Si somos capaces de construir a partir de lo que nos ha enseñado esta pandemia, podríamos hablar de nueva normalidad, o normalidad renovada, o normalidad aprendida, ¿no? ¿Hay un futuro sin mascarillas, Luis? ¿Llegará un momento en que alguien saldrá y dirá, bueno, ya está, ya somos rebaño o lo que sea, si quieren ponerse las mascarillas bien, pero ya no es obligatorio? ¿Crees que eso pasará? Yo en el mes de abril decía que no había que utilizar mascarillas de un solo uso, que había que utilizar mascarillas lavables y que formarían parte de nuestro vestuario. Sí, decías como la ropa interior. Como la ropa interior, en el cajoncito, ¿no? Con los calcetines. Y realmente va a ser así, va a ser así. Porque ahora estamos viendo algo muy curioso, y es que a raíz de la pandemia, por el SARS-CoV-2, por el coronavirus, por ejemplo, este año prácticamente en Australia no ha habido gripe. Y aquí está habiendo prácticamente 0 gripe. Es decir, es cierto que han funcionado las campañas de vacunación, pero el hecho de que la gente esté utilizando la mascarilla, sobre todo en sitios donde hay mucha gente, hace que la gripe no se esté tampoco transmitiendo, ¿no? Y por tanto, la mascarilla, pues sí, yo me la guardaré para ir en avión, yo la utilizaré para ir al teatro y sobre todo, si tengo un catarro o estoy resfriado y salgo a la calle, me la pondré. ¿Qué cosas, aparte de esto de la mascarilla, dices tú que tenemos que aprender? ¿Dónde está la lección clave una vez dejemos atrás la pandemia del coronavirus? Yo pienso que la primera lección es que cuando el ser individual se convierte en nosotros, gana siempre. Es decir, juntos ganaremos siempre. Y esto es una lección que la tenemos que tener muy clara. Otro tema también muy importante es que el planeta donde vivimos merece un respeto absoluto. Y hemos visto que durante la pandemia hemos sido capaces de disminuir los niveles de contaminación, de emisiones de gases con efecto invernadero, hasta niveles de 50 años atrás. Parar 6 meses o 4 o 5 no es suficiente, pero ha sido, digamos, una prueba de que juntos lo podemos también lograr, ¿no? Y luego nos ha enseñado a tener que estar siempre presentes, ¿no? A poder teletrabajar, telereunirnos, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, han visto cómo somos capaces de hacer un programa desde casa, ¿no? de radio, de televisión, programas maravillosos que enseñan otra parte muy importante también, que es el entorno de las personas, ¿no? Yo creo que también esto es algo que tenemos que aprender, porque esto de me voy a Nápoles a tomar una pizza y volver, francamente, son caprichos que a lo mejor desde el punto de vista económico nos lo podemos permitir, pero desde el punto de vista medioambiental no. Hola Magda, ¿cómo estás? Hola Sergio, bien, ¿y vos qué tal?
Yo muy bien, ¿por dónde te pillo? Pues en Tenerife, ahora mismo. Que es donde tú operas, y no sé si fue desde ahí donde se empezó a gestar Stop Gordofobia. Sí, la verdad es que cuando la página se empezó a ser conocida, todo el mundo me decía que creían que era de Madrid, pero no, se gestó en Tenerife, en Canarias. Bueno, nos lo aplicamos también como mérito, aunque evidentemente el mérito fue tuyo y ahora también lo lleva un equipo de personas. No sé si cuando empezó era así o creció demasiado para que lo pudieras llevar tú sola. ¿Cuál es la historia de esa página, de ese concepto y de una manera de ver la vida, que también tiene 2 libros ya publicados por ti misma? ¿Cómo surgió todo lo de Stop Gordofobia y hasta dónde puede llegar? Bueno, la cosa comenzó una noche de 15M, realmente, en la acampada del 15M estábamos un compañero de la acampada, Carlos Abuá y yo. Él estaba en el activismo más LGTB y yo ya estaba más metida en activismo feminista, estudiantil y todo esto. Y bueno, resulta que una noche pues nos pusimos a hablar de nuestros cuerpos, ¿no? Él era gordo, yo gorda, y nos dimos cuenta que muchas veces se politizaban los cuerpos y se hablaba del cuerpo como un espacio político, como un espacio de opresiones y de resistencias, pero no se hablaba del cuerpo gordo. Entonces decidimos investigar, decidimos armar un grupo para poder encontrar otra gente que quisiera hablar de lo que le pasa por ser gordo o ser gorda en esta sociedad. Y empezamos con Stop Gordofobia. Luego, con el tiempo, Carlos se terminó desvinculando del proyecto y bueno, yo he seguido con otras compañeras y demás. Ahora mismo estamos Carmen, Adnaloy, que son 2 compañeras de Valencia y Barcelona, y yo desde Canarias. Pero es cierto que se ha ido sumando y yendo gente porque es un trabajo bastante duro, la verdad, bastante duro. No quiero burlas ni bromas. ¡Mirad! ¡Un niño con tetas! ¡Una toalla mojada! ¡Ven aquí, bola de grasa! ¡No me haga correr! Un movimiento que sobre la marcha ha ido creciendo, ha encontrado muchísimas personas que lo van apoyando. Esto significa que encontraron ustedes una causa que estaba ahí muy abandonada, ¿no? Sí, totalmente abandonada. La verdad es que me acuerdo que el primer día, cuando armamos la página, tuvimos 10 me gusta en el primer día, el primer fin de ya eran 1000 y de repente empezó eso a subir como la espuma que se nos fue, yo siempre lo digo, se nos fue de las manos, porque de repente éramos 20.000, 30.000 y bueno, ahora estamos cerca de los 100.000 ya. Entonces, la respuesta que ha tenido, la cobertura mediática, cómo al final yo logré terminando, ¿no? Poder publicar libros, seguimos trabajando, haciendo activismo, entonces creo que sí, que era un espacio que había que abordar, era un espacio que estaba silenciado, un espacio que necesitaba de un empuje, digamos, ¿no? Porque además nosotras empezamos pues, con Stop Gordofobia, pero es que han surgido 1000 cosas más, ¿no? Y cada vez el movimiento es más grande. Cada vez son más las personas que identifican que esto es un problema, ¿no? Es decir, que las personas gordas somos discriminadas en la sociedad, que tenemos que reivindicar el no serlo y que merecemos respeto, ¿no? Es decir, y que esta discriminación tiene que acabar para que las personas gordas tengamos una vida digna. ¿Gordo o gorda es un insulto? No. En la sociedad se usa como insulto, pero como se usan como insulto muchas palabras, porque las consideramos inferiores, ¿no? En el marco de una sociedad gordófoba, una sociedad que discrimina a las personas gordas somos consideradas inferiores, por lo tanto, llamar gordo a una persona es un intento de insultar a alguien, ¿no? Cuando hablamos de insultar, hablamos de humillar. Si llamamos a una persona gorda y sentimos que la estamos humillando, justamente es porque consideramos que la gordura es humillante, ¿no? Entonces, una de las, digamos, de las reivindicaciones más importantes del activismo gordo es que la palabra gordo y gorda deje de ser un insulto. El activismo feminista también nos ha enseñado a mirar determinadas cosas que dábamos por sentadas y que estaban mal, pero que formaban tanto parte de nuestro día a día que estaban absolutamente normalizadas. El activismo contra la gordofobia también ha ido encontrando ese tipo de mecanismos que con un poco de suerte ya o dentro de un tiempo, esperemos que no muy lejano, cuando nos lo pongan delante de las narices nos daremos cuenta y nos dará un poco de vergüencita. Sí, yo creo que sí. El primer libro que saqué, el de Stop Gordofobia y las panzas subversas, tuve la oportunidad de presentarlo por distintas ciudades de todo el estado, y en una me acuerdo, pero muy muy claro además, que un chico estaba ahí porque, bueno, de casualidad fue a ver la presentación, no sabía ni de lo que iba, pero de repente se quedó así
como muy sorprendida y me dice, ¡ay Dios! Pero es que al gordo de la clase era el que siempre le robábamos el bocadillo, ¿sabes? Entonces es como que de repente cuando alguien te habla de gordofobia, tú flipas al principio porque dices, ¿pero esto pasa en serio? Claro, las personas gordas llevábamos mucho tiempo calladas, pero no era porque fuera nuevo lo que estaba pasando, es que nos ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que estábamos calladas porque sentíamos culpa, porque sentíamos vergüenza. Y ahora que hablamos, pues muchas cosas que la gente considera pues totalmente cotidianas, ¿no? Y muy normales, pues son gordófobas. Es gordófobo, por ejemplo, eso, que se machaque al chico gordo o a la chica gorda en el cole o en el instituto. Es gordófobo que recomendemos dietas a la gente, que comentemos los cuerpos de la gente. Incluso durante la cuarentena pensemos que había gente muriéndose, enfermando, pasándolo muy mal económicamente, y una de las mayores preocupaciones en las redes sociales y de las mayores bromas que se hicieron fue, cuidado cuando salgas de la cuarentena que a ver cómo sales de gordo, ¿no? Es decir, ahí nos damos cuenta de decir, en vez de estar preocupado porque te pasa a ti algo o a tu familia, estás preocupado o preocupada por si vas a engordar. ¿Hasta qué punto esta sociedad es gordófoba? Ahí lo tienes. De hecho, creo que una de las cosas que más te puede llegar a molestar a la hora de lidiar con, supongo que te pondrán muchos peros, ¿no?, a tu activismo, pero que te lo vinculen como que el argumento enemigo ponga por delante el aspecto de la salud. Ujú. Eso es lo que me pasa siempre. La discusión estrella del activismo es discutir con la gente que viene argumentando que, no, pero es que yo te lo digo de una buena, que es por salud, ¿no? Bueno, a ver, si entendemos salud solo lo que aparece en una analítica de sangre, pues, bueno, pero es que salud es mucho más. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, incluso, no lo dice Magdalena Piñeiro, ¿no? Es decir, según la Organización Mundial de la Salud, salud no es solo salud física, estamos hablando de un bienestar social, estamos hablando de un bienestar mental también, que luego podemos discutir físicamente cómo nos puede o no nos puede afectar la gordura, en qué grados, ¿no? Un montón de cosas. Pero es que más allá de eso, vivir una situación de discriminación como la que nosotros desde el activismo gordo se está denunciando, genera un montón de problemas de salud mental. Problemas de salud mental que no quieren ser abordados muchas veces por esta gente que reclama la salud, ¿no? Una persona que vive discriminación, que tiene dificultades para relacionarse con amistades o sexoafectivamente, una persona que tiene dificultades para encontrar empleo, una persona que sufre ansiedad, depresión o fobia social por la discriminación a la que está expuesta, una persona que no encuentra una chaqueta en invierno para abrigarse. Esta persona no puede estar bien de salud, obviamente que no, pero no porque, porque sea gorda, sino por todo lo que estoy comentando. Entonces, lo que se propone el activismo gordo son dos cuestiones muy importantes, relacionadas con la salud además. Primero, que hablemos de salud integral, es decir, el concepto amplio de salud, no solo una cuestión de peso, que en ese sentido se tenga además en cuenta la salud mental de las personas gordas. Y segundo, que tenemos derecho, las personas gordas, a tener la autoestima alta y a querernos, porque además eso es de alguna manera lo único que nos va a permitir tomar decisiones desde el amor. Tú odias tu cuerpo y tomas decisiones desde el odio sobre él. Lo machacas, lo torturas, lo sometes a dietas, lo sometes a un montón de tratamientos degradantes para lograr ser eso que te dicen que tienes que ser. Y el amor es otra cosa. Hablar desde el amor, querernos, tomar decisiones sobre nuestros cuerpos del amor es el único camino, a mi modo de ver, de salud. Y ni hablar ya de que la autoestima o el amor propio es el primer acto de salud que debe tener una persona. En este programa hablamos mucho de cultura y sabemos que el hecho de que hayan figuras referentes, ¿no?, que lleven esa gordura con orgullo y que incluso forme parte de su personalidad pública, puede ayudar o puede estigmatizar. ¿Tú qué crees? Estoy pensando en cantantes de primer orden mundial como Lizzo o Beth Ditto antes que ella, el hecho de que una serie como Euphoria tenga también un personaje que luce su gordura con orgullo e incluso la utiliza como un poder sexual. ¿Ese tipo de cosas ayudan? Sí, yo creo que sí. Para mí la representación es muy importante. Es decir, la mayoría de las personas gordas a lo largo de nuestra vida lo que hemos visto son referentes culturales ridículos, de broma, de burla sobre nuestros cuerpos. Y de repente tener referentes positivos como las que vos estás nombrando, se me viene también incluso Itziar Castro o Quique Pérez, que me encanta, ¿sabes? Es decir, son personas que están ahí mostrando su cuerpo y diciendo, bueno, acá estamos, ¿qué pasa, no? Y son referentes positivos de gente que se dedica a lo que le gusta y que hace arte y que han logrado estar en un lugar donde a los cuerpos gordos, a las personas gordas nos han dicho que no deberíamos estar, ¿no? Entonces, creo que son un buen ejemplo y un referente necesario para nosotras, las que estamos ya con mis 30 y tantos, y para las nuevas generaciones también.
Pues Magda, muchas gracias por ayudarnos a que el mundo que viene no tenga espacio para la gordofobia. Un saludo. Ojalá, eso esperemos. Muchas gracias. Hola Magdalena, hola Sergio. Estoy feliz de escuchar esta entrevista, de saber que alguien como Magdalena da voz de una forma muy argumentada a un problema que existe de verdad, que en mi caso lo he tratado siempre con el mayor de los humores, pero que tiene un trasfondo bastante importante y que a mí me ha costado alguna vez más que alguna discusión. Sobre todo porque incluso muchas veces la gordofobia te hace creer que alguien gordito, alguien con sobrepeso, se siente orgulloso o hace apología de ello. Y bueno, pues por ahí va el tema, se los dejo por ahí por si quieren tocarlo. Y yo desde aquí les mando un beso muy grande y decirles que, bueno, que cada uno es con sus circunstancias y hay que disfrutarse tal como uno es, sin dejar de cuidarse. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Sergio, muy bien. Yo encantado de saludarte y encantado de saber que este año 2021 la música no para. Casi pensamos que ni música íbamos a tener, ¿eh? Yo creo que todos pensamos que no íbamos a tener nada, ¿no? Pero bueno, cada uno esforzándose en su trabajo, yo creo que sí podemos conseguir hacer cosas como lo que está ocurriendo ahora en estos días, ¿no? Justamente el Festival de Música de Canarias. Mira que cuando esto empezó en marzo, enero y el Festival de Música de Canarias nos quedaba lejísimos, ¿no? ¿En qué momento se daban ustedes cuenta de que a lo mejor ni para eso llegábamos? Nada más terminar. O sea, a final de febrero nos dimos cuenta que habíamos tenido una suerte grandísima. No recuerdo si terminamos el 8 o el 9 de febrero y ya el 14 de marzo estábamos confinados, pero ya se veía venir. Muy complicado, pero yo creo que la situación requiere mucha imaginación y seguir adelante. Lo que no podemos hacer es pararnos, ¿no? Eso que han hecho, este festival que ahora tiene lugar hasta febrero, que se llama el Festival de Música en Paralelo, ¿no? En paralelo. Es como un premio por lo mucho que estamos conociendo y manejando y cómo nos estamos moviendo culturalmente durante el tiempo de pandemia. Sí, no, bueno, de todas formas había nacido ya en el festival pasado, del 2020. Sí. Teníamos en principio pensado 3 o 4 producciones y ya vamos a presentar 9. Y lo que hemos hecho también es una especie de trabajo hacia las formaciones canarias. Grandísimas formaciones canarias de jazz, de música fusión, de danza también. Y queríamos un poco apoyar al sector. Y hay que tener, la verdad, que ese aplauso guardado para todas esas formaciones kilómetro cero que han sostenido la programación cultural de tantos y tantos espacios durante todo ese tiempo, ¿eh? Sí, sí, y no solo eso, sino que han buscado la fórmula para estar presentes en las casas, ¿no? Esto no es un homenaje, es simplemente trabajo. Esto es presentar una propuesta muy importante, de gran nivel, y sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí. El 95% de los músicos que están trabajando son canarios residentes en Canarias y no tienen nada que envidiar a muchas formaciones internacionales de gran prestigio. ¿Las grandes orquestas están activas, están ensayando? Sí, no, y siguen tocando, y bien por streaming, bien por conciertos como los que tenemos aquí, un 30%, un 25% de público, de aforo. Ahora Europa está bastante mal, de hecho incluso en Alemania ya han cerrado, era impensable hace 3 o 4 meses. O sea, los teatros, más de 80 teatros de ópera cerrados, orquestas, pues, ¿no? Infinidad de orquestas. Pero es la situación y lo que tenemos que hacer es esperar el momento para volver a salir. Cuando me acerco al mundo de la música clásica en este programa siempre acabo hablando de sus agendas, porque es uno de los mundos con agendas más estrictas
y que más al visto alterado, no sé qué va a pasar con esas agendas. Si digamos que quedan saturadas porque todo se va moviendo y no van a quedar fechas, o si parten de cero y vuelven a escribirlas. ¿Qué pasa a la hora de programar a los grandes ahora? Lo que hemos hecho es aprovechar esas burbujas, esos espacios sin trabajo, para poder contratar. O sea, siempre hay que estar muy despierto en los momentos que son complicados, porque se puede encontrar algún resquicio por donde se puede ir. Y hemos tenido mucha suerte para julio y, bueno, mucha suerte para ahora, para enero, febrero. Claro, para eso, de todas maneras, para que julio tenga lugar, como ya vas encaminando y como soñamos, todo va a tener que ir bien, ¿no? Y eso es el factor del que ya uno no depende. Si bien en el tema cultural hasta ahora se ha seguido demostrando que sigue siendo uno de los sectores más afectados, pero también más ejemplares cuando ha podido llevar a cabo cosas. Pero es que la cultura siempre ha sido ejemplar. O sea, en cualquier momento, con cualquier desgracia, en cualquier situación siempre ha estado la cultura, porque se nutre de la ciudadanía. O sea, la interpretación de una obra de teatro, un concierto, está dedicada directamente al ciudadano. O sea, todo lo que ocurre en la ciudadanía trastoca, sin lugar a dudas, la cultura. Como director, que llegaste en un momento en el que el festival tenía mucho ruido y justamente le pusiste calma, de esa yo creo que es marca de la casa. Un poco, ¿Cómo andas de ganas? ¿Tienes ganas de seguir construyendo? ¿Te vemos a mitad de ciclo, a final de ciclo, principio de ciclo? ¿Cómo te notas? Bueno, el festival realmente nunca termina. Estamos un poco construyendo la estructura, que no la tenía cuando yo llegué. Entonces, llevar el festival 2 o 3 personas no tiene tiempo, o sea que es todo el año, de enero a diciembre, trabajando prácticamente todos los días. Si no mantienes la calma, te echas a correr. O sea, y bueno, pero yo sí, por suerte tuve mis años como tenor, que ocurría un poco lo mismo, ¿no? Media hora antes de la función deseabas abrir la puerta y salir corriendo, en muchas ocasiones. Y te acostumbras a vivir con esa tensión, ese nerviosismo, y a trabajar con él y a sentirte de alguna forma ya después más relajado. Y saber muchas cosas, saber que no eres imprescindible, saber que siempre hay alguien mejor que tú, que lo puede hacer mejor, y si lo tienes claro, vas con cierta tranquilidad, porque tarde o temprano te vas. ¿Pero ya has dado todo de pecho o está por venir? No, hombre, lo que sí me gustaría es tener un festival tranquilo. O sea, en las 3 ediciones, esta será la 4ª, siempre ha habido muchas complicaciones, ¿no? Y yo bromeo con los compañeros de que, bueno, déjenme por lo menos un festival tranquilo, un festival que me pueda dedicar simplemente a la parte artística y no a las ventas, a la promoción, o a todo. Bueno, lo ponemos también en el debe de este 2021 todavía fresquito, y a ver si no te dejamos tranquilo en julio, te dejaremos tranquilo en enero del año que viene. Bueno. Pero Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable Sergio, muchas gracias a ustedes. Antes de que empezara la pandemia, cualquier tipo de charla de este formato con Lluís Serra no iba a ser normalmente, ¿no? En términos epidemiológicos, sino normalmente estaríamos hablando de nutrición, ¿no? Que es el campo que sé que has desarrollado mucho científicamente, que te apasiona además, y que no tendría que estar tan separado de las preocupaciones que nos ha traído consigo esta pandemia, empezando por el momento en el que nos encerramos todos en nuestras casas, con lo que elegimos comprar en los supermercados para llevar a nuestras casas, y cómo desarrollamos esa vida, pues dependiendo básicamente de las herramientas y las ganas que tuviéramos de alimentarnos bien. ¿Cómo viste que superamos ese envite? Bueno, yo creo que bien, o sea, al principio con pánico y por tanto comprando bajo presión, por miedo, ¿no?
Pero luego, pues, recuperando recetas, libros de cocina, estando mucho tiempo en la cocina, pero también tenemos el otro lado, que es la gente pues que no tiene recursos, la gente que ha sufrido una merma importante en sus ingresos, y esto se nota enseguida en la alimentación. Sí, pero eso es algo que teníamos que solucionar antes también, es decir, También. no puede ser que comer bien desde el punto de vista nutricional sea mucho más caro que comer porquería. No, comer tiene que ser una prioridad y por tanto la tenemos que incorporar en nuestros hábitos, ¿no? Hay que interesarse por la cadena alimentaria, ver de dónde vienen los alimentos, intentar utilizar los mínimos plásticos y residuos posibles. Toda esta conciencia, la alimentación consciente, nos lleva a una alimentación local, una alimentación de temporada, una alimentación sana para nuestro organismo, ¿no? Y a la vez sostenible para el planeta. Todo ello requiere dinero, por supuesto, un mínimo de presupuesto, pero sobre todo conciencia, mucha conciencia y pensar en ello, ¿no? Pensar en el animal que estamos consumiendo, en el vegetal que estamos consumiendo, de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Hay actividades comunitarias, como por ejemplo los propios huertos urbanos, que este tipo de actividad hay que volverlas a recrear, porque pensando en este tipo de mensaje, ¿no? Y pensando en la posibilidad de que pueda haber otro confinamiento algún día. No quiero despedirme sin tener un pequeño momento para los animales, que sé, Lluís, que tanto tú como yo pues les tenemos gran cariño y formó parte de tus preocupaciones, y me encantó escucharlo, que alguien desde el comité científico, en este caso, que asesoraba al gobierno de Canarias, dijera, bueno, cuando había que acabar con el confinamiento, es que hay que cuidar a los animales también, ¿no? Y ahí estaba ese vínculo, hablamos de no los domésticos que tenemos en casa, pero caballos y las granjas, todas estas cosas, que por supuesto había que acordarse de todo eso, y si hablamos de lo doméstico, también lo que significó el paseo del perro también en el tiempo del confinamiento, esos vínculos que nadie imaginó que iban a tener más allá de la compañía que daban en casa, ¿no? Efectivamente, y un poco las reglas durante el confinamiento se hicieron mucho para el perfil de habitante de la gran ciudad, pero no para la persona que vive a lo mejor en un pueblo y que tenía que ir a otro pueblo donde tenía unas cabras y que por tanto no tuvo que ingeniárselas para poder ir a atender a sus animales, ¿no? Y este tipo de cosas yo pienso que no son necesarias en un contexto, digamos, de confinamiento sanitario. Si volviéramos a planificar un confinamiento, lo planificaríamos muy distinto y desde luego, por ejemplo, no cerraríamos los parques, ¿no? Facilitaríamos pues que la gente pudiera seguir unos hábitos, unos estilos de vida saludables y que, por supuesto, pudiera cuidar de sus animales y de su familia. Para finalizar, aunque has mencionado algunas cosas que se podrían haber hecho diferentes, pero para dejar escrito para el futuro, y espero que sea un futuro muy lejano, cuando tengan que afrontar otra pandemia similar a esta, a lo mejor nos toca a nosotros, pero vamos a imaginar que no. Siguientes generaciones, muy adelante, ¿qué les dejamos apuntados para que tengan muy presente la lección quizás más importante aprendida y que les pueda valer y echarles un cabo? Bueno, la verdad es que sabemos que va a haber otra pandemia, pero no sabemos si se va a transmitir igual. Tuvimos una gran pandemia que fue de transmisión sexual, que fue el SIDA, ¿no? que la gente no recuerda, pero que es una pandemia que ha existido hace pocas décadas y que fue de unas dimensiones colosales en cuanto a mortalidad, ¿no? Por tanto, la próxima pandemia no sabemos cómo se va a transmitir, pero es evidente que habrá otra y que, por tanto, las lecciones aprendidas van a ser trabajar juntos, analizar lo antes posible las vías de transmisión para establecer medidas de prevención adecuadas, controlar muy bien la incidencia y buscar un remedio como hemos sido capaces de encontrar un remedio en un año. Dentro de 20 años, en lugar de en un año, será en 4 meses. Nos quedamos con esa visión positiva y, Lluís, te agradecemos, por supuesto, toda la dedicación, toda la confianza y esa calma que siempre transmites cuando cuentas las cosas, que yo creo que en medio del ruido y del caos también has sido bastante agradecido. Así que encantadísimos y muchas gracias, Lluís. Voy a agradecer a vosotros porque al fin y al cabo los que transmitís sois vosotros, los periodistas, los programas de televisión, y nosotros solamente aportamos un pequeño granito de arena.
Si algo tenemos todas las personas, es un cuerpo, un vehículo en el mundo para recorrer la vida. Por eso, todos los cuerpos que permitan ir desde el principio hasta el fin son válidos. No importa cómo sean, si grandes, altos, pequeños o delgados, nuestros cuerpos son los que nos hacen posibles, los que nos dan la oportunidad de existir después de aquellos que nos los dieron. Porque un cuerpo es siempre un testigo de los que estuvieron. La nariz de tu abuela, las piernas de tu padre, el mentón de tu tía. Un cuerpo es siempre un lugar de resistencia contra el olvido, un espacio para llevar con orgullo los orígenes. Por eso, todos los cuerpos que portan cosas de otros seres son bonitos, porque nuestros cuerpos son polvo de estrellas alumbrado hacia un planeta. Y si eso no es para aceptarlos tal y como suceden, es que todavía no nos hemos enterado de qué iba esto del amor y del querer.